No tenemos ni idea. El podcast donde construimos historias con ídolos de a pie, conversando sobre las experiencias, creencias y formas de accionar que nos han llevado hoy, de manera intuitiva y auténtica, a ser lo que somos. Vamos a empezar con el tema. Hoy nos acompaña Sandy López, Sandra López, y además de que eres familia, ¿cómo se dice? ¿Es familia política? Porque lo dicen familia lejana, familia tercera, familia pero en este caso seríamos tú y yo familia política. Bueno, familia política. Sandy, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Además, déjenos decirles que vive en Alemania, entonces tenemos el privilegio de que estés aquí en México. ¿Cómo has estado, Sandy? Aquí en México, súper bien, contenta, encantada con el calorón. Yo sí soy de las team calor, que no me importa que esté sudando la gota. Y claro que siento que hace calor y digo, ay, qué calor hace, pero lo disfruto. Y yo creo que a lo mejor también la percepción viene de que tengo 5 o 4 meses sin sentir el sol así en la piel y sin sentir calor, más bien todo el tiempo o mucho tiempo sintiendo frío. Entonces que lo estoy exprimiendo y gozando. Pero en general contenta aquí en México y en Alemania también. En Alemania también muy contenta con esta experiencia de vivir allá. De momento. Yo digo de momento porque así ha sido los últimos años. ¿Cuánto tienes allá en Alemania? En agosto voy a cumplir 2 años. Apenas. 2 años. Sí, podemos decir año y medio. Ajá. Ok. Yo creo que vamos a platicar de ese tema seguramente porque a mí me inquieta mucho varias cosas. Tengo otro amigo, Gerardo Jax, que vive en Berlín y lo acabo de ver también, acaba de venir porque yo creo que lo mismo, ya no aguantaban el frío, querían el sol en la piel. Sí. Y él me lo cuenta desde su perspectiva, ¿no? Entonces es bien interesante. Y yo te aseguro que es otra, porque Berlín es una mega ciudad y yo vivo, como quien dice, en un pueblito, o sea, en una ciudad muy chiquita. Se llama Eichstätt, lo más cerca sería Múnich y a lo mejor es unas 2 horas para llegar. Y somos 10,000 habitantes, que entre esos 10,000, su gran mayoría son personas de la tercera edad. O cuarta. y bastantes también son estudiantes que solo, como hay una universidad muy grande ahí, la Universidad Católica de Eichstätt, vienen, estudian y fines de semana o durante vacaciones, pues la ciudad se vuelve a quedar bien solita. Entonces sí ha sido una experiencia bien interesante de ahora vivir en un lugar tan chiquito y con tan poquita gente. 10,000 habitantes. Sí. ¿Y cuál es la especialidad de esa universidad para entender más o menos el perfil de carreras? Bueno, no estoy así 100% involucrada, yo sé, pero por ejemplo sí sé que está la carrera de psicología, de educación, por lo que hay mucho latino, eso sí es porque está la carrera de estudios latinoamericanos, por ejemplo, por eso va mucho colombiano, mexicano y bueno, de partes de Latinoamérica. Esas son las que así yo tengo certeza que hay. ¿Y te sucede el fenómeno del extranjero, del inmigrante que se lleva, que tiene más amigos y comunidad latina que la alemana, la local, o sí te has integrado bien a la comunidad alemana? Bueno, sí, pues como mitad y mitad, en mi caso, mitad y mitad, porque justamente, por ejemplo, uno de mis muy buenos amigos, o todas las parejas con las que ahorita tengo amistad allá, y muy buenos, o sea, la verdad, muy buena, a lo mejor el hecho de ser tan poquitos y de sentirnos pues que nos necesitamos unos a los otros, ¿no? Y de que hicimos muy buen clic, nos hemos entendido muy bien, entonces sí los considero unos amigos muy genuinos. Y entonces todos somos mitad y mitad, o sea, mitad un alemán y mitad un latino. Y entonces hemos hecho un muy buen grupo y podría por eso decir que está súper equilibrada mi balanza de amistades en este momento porque estamos 50-50. Y el resto, apenas, la verdad es que hace poco es que yo empiezo a integrarme como a la vida laboral allá, porque empiezo a acompañar a una persona que tiene una discapacidad durante algunas horas en las tardes en su casa,
como compañía, tomamos un café juntas, platicamos ahí como se puede con el nivel que yo tengo todavía de alemán, y también empiezo a hacer un voluntariado a cruzar, apoyar a los niños que cruzan la calle, como ya se mueven solitos. Cuando salen de la escuela, un par de horas yo también me voy, estoy ahí como vigilando el tránsito, que no hay porque estamos muy poquitos. Ya sé, el camión que viene a 3 cuadras, saliendo sí pasa. No, para qué. Entonces, apenas yo me estoy involucrando en el área que no viene acompañada de las parejas de mis amistades, y empiezo a conocer alemanes de ahí, de mi ciudad donde yo vivo. ¿A quién acompañas y qué discapacidad tiene? Es una persona, es una mujer ya de unos 66 años, que tuvo, me parece que un derrame cerebral, algún asunto. Okay. Mira, es que luego me preguntan más detalles y les digo, yo te puedo contar el 20% de lo que yo me quedo. Ella me platica muchísimas cosas y yo... ¿Y tú le dices? Ajá. ¿Cómo se dice en alemán? Ya. Ya. Que sería un sí, ya, genau. Perfecto. Y aunque entiendo la generalidad, sé que sufrió un accidente cerebrovascular, y a partir de ahí pierde como la mitad de la movilidad de su cuerpo. No me sé bien a ciencia cierta cómo ocurre todo esto. Entonces sí tiene capacidad ella de estar de pie, de andar, pero necesita como una custodia para que no pase otro accidente. Entonces en eso apenas empecé, pero bueno, luego ya me vine de estas maravillosas vacaciones que estoy tomando. Oye, ya amigos vinieron, ya se volvieron a ir, y David, mi esposo y yo aquí seguimos despidiendo a los que ya se regresaron. Ya sé, cuando le dije a Vico, hay que programar con Sandy para... Dice, no, aquí va a estar un rato. Sí. Porque si no, a lo mejor va a estar bien poquito de tiempo. Sí, qué bueno. Yo creo que eso es envidia, la verdad, para quienes vienen solo 2 o 3 semanas, y te quedas con ganas de estar un poquito más. Entonces, bueno, nosotros estamos aquí aprovechando, y parte de eso a lo mejor viene con lo que hemos construido mi esposo y yo, que nos permite tener esta posibilidad de pasar un tiempo lejos físicamente de donde está, por ejemplo, su base de trabajo. Oye, un poquito quisiera saber por ejemplo, de niña. Pues yo te conocí ya hace poco tiempo, algunos años ya son años. 15, 16, Lucha siempre me regaña, ¿no? Ya soy como el típico marido de 16 casados, más 3 de novios, ya 19 años. Ya. Bueno, el tema es que yo reconozco en ti, y por lo que estás haciendo y por tu vida, tu experiencia de vida, debes de tener algún proceso consciente o inconsciente naturalmente que has desarrollado, no sé si desde pequeña, por ahí va la pregunta, con el apego. Porque tu libro tiene que ver con la muerte, con el apego, el desapego, el irte a otro país. Fíjate, Chino, que no me lo vas a creer, pero ahí tú tienes algo que ver sin que te acuerdes, sin que te hayas dado cuenta. O a lo mejor sí. ¿Te acuerdas que una vez hiciste una plática? ¿Algo tendría que ver con el nombre de una mariposa? Sí. Pues hace muchos años, Chino. La lucha de la mariposa. Sí, Y entonces, yo fui a escuchar tu plática, ¿te acuerdas? Y ahí yo creo que a ti fue la primera persona que empecé a escuchar sobre esto de los desapegos y los apegos, ¿no? Tú contaste tu historia de vida y todo el rollo. Yo iba con una amiga con la que yo viví en Londres, con una amiga muy querida. Y te juro que en media plática me dijo, está platicando de ti, porque tú hablabas de no tener apegos, en ese entonces, y con lo que yo estaba viendo, yo eso tomé. Ya sabes que vas tomando lo que vas viviendo, cada quien en su momento y según las experiencias. Y en eso mi amiga me dice, está hablando de ti, de vivir con desapegos de cierta forma. Y bueno, regresando entonces a tu pregunta, yo te podría decir que en general, a lo mejor mi personalidad es así como de desapegos, pero obviamente uno tiene siempre también sus apegos, que son sus personas seguras, sus lugares seguros, ¿no? O sea, yo podría decirte, no, yo sí me considero apegada a mis padres, pero desapegada, y en esto viene esto de los libros que hablan sobre la muerte, a saber que no desapegada a una realidad, que la realidad es que
la muerte es parte de la vida, por ejemplo. Claro. ¿no? Y entonces, al saber que la muerte es parte de la vida y al hacerlo ya más consciente, ya más adulta, ya con otros conocimientos y ya con estudios sobre la muerte y sobre la psicología y todo lo que yo venía estudiando, ya es más consciente, no sé si me entender, que en esa personalidad de niña que a lo mejor era, parecía muy la más apegada a sus papás, la más llorona, por ejemplo, de mis hermanas, que uno puede decir, pues sí es la que más, y que lo reconozco, que yo considero que soy bien apegada, pero es mi forma de disfrutar el presente. O sea, no pero a ver, tú que tú que eres comunicólogo, regresa el cassette, ¿no? ¿Te acuerdas la videocasetera? Tú que eres comunicólogo, regresa el VHS, ¿no? A ver, tú que eres psicóloga, ¿cuál sería el concepto o profesional o real del apego? Desde tu experiencia profesional, cuando hablamos de apego, ¿de qué hablamos? Pues yo lo definí, no lo definiría, pero yo cuando hablo de apego, pues hablo del vínculo que te une, que lo que decía, te hace sentir que perteneces, te hace sentir que ahí está bien, que ese es tu lugar. Yo creo que lo relacionaría yo con los vínculos, que un apego se forma. Bueno, podríamos interpretarlo, a lo mejor ya voy a dónde vas, como de dos formas, ¿no? Entre lo positivo y lo negativo, como todo tiene su dualidad. O sea, un apego que no te permite avanzar porque no quieres soltar algo, sí, te va a limitar, ¿sí? Sí, ok. ¿Y de niña cómo eras? Entonces, de niña te reconoces a ti por lo que estás platicando, como que, es que no sé si la palabra sea... ¿Necesitabas estar cerca de la gente? ¿Necesitabas estar cerca de tu familia, de tus papás o de las cosas? O sea, si yo llegaba y te quitaba tus cosas, ¿te la pasabas ahí chillando? No, o sea, fíjate que tengo el recuerdo de alguna situación en la escuela donde sí me quitaron algo, pero sabes, más bien yo sufrí por la injusticia, porque no me hubiera molestado que se llevaran lo que se llevaron. Creo que fue una tontería. Pero fue como la injusticia de por qué pues no me lo pidió, por qué me faltó. Yo sentí en ese momento esa forma, como que me faltó el respeto de tomarlo sin el aviso, ¿no? Entonces sí, definitivamente, a lo mejor sí era de que tenía que tener la certeza de mis cosas, pero sí, no, yo creo que lo que ha tenido que ver, que en este momento lo vea de otra forma, es que precisamente la mudanza, o sea, el salir del país, que yo le digo a mi esposo, lo hizo muy bien, porque la primera vez que nos salimos de México, nos fuimos a Kazajistán. Estuvimos también un año en Kazajistán. Sí. Y todo empieza porque me dice, oye, me ofrecen este trabajo, pues y muy bien remunerado económicamente, nos vamos un tiempo, regresamos y construimos nuestra casita. Ahora sí ya como que lo estable, ¿no? Según la mayoría de lo que la sociedad nos dicta, ¿no? Ya lo estable, tu casita. Pues sí, me gustó la idea. Nos vamos y cambian los planes, llega pandemia y todo el rollo. Y finalmente ya ni estamos en México, entonces por eso le digo, lo hiciste muy bien, al final me sacaste con 20 años y ya ni estamos ahorita viviendo aquí. Y entonces el desapegarme de soltar, pues ahora sí que vendimos todo lo que teníamos. Por ejemplo, ha sido parte bien interesante del desapego. Yo creo que también parte de mi proceso de desapego, de que si era niño, no te podría decir con una certeza, sí, si era así o no era así, no lo tengo muy claro, nunca me lo habían preguntado. Pero yo creo que esas experiencias, el que yo en algún momento también dije, antes de estar con mi esposo, que yo quería vivir fuera de México, yo creo que esa primera experiencia cuando me voy a Canadá por unos meses y luego a Londres por otro año, son experiencias que yo siempre pienso que esas experiencias del salir de mi país fueron las que me empezaron a hacer esta parte del desapego. Principalmente a lo mejor pensando en lo material, y poco a poco ya me fui dando cuenta que también a las personas, por así decirlo. Pero desapegar a las personas no quiere decir que uno no las quiera. Es que ahí vamos a entrar en tema, porque, mira, te digo,
Es que hay perfiles. Yo creo que si ustedes como familia sí tienen un perfil, bueno, ustedes como hijas, pues las dos viven fuera, ¿no? Tres. Y ahorita las tres fuera. Las tres, ya. O sea, exacto, yo me quedé que dos estaban fuera. Las tres viven fuera del país. Ajá. Entonces dices, bueno, o sea, todos hemos viajado en alguna otra ocasión. Yo no tengo ningún problema de cambiarme de país, de verdad. Yo me identifico mucho con eso. O sea, yo podría estar fuera y vivir fuera de México mucho tiempo sin problema y venir nada más de vacaciones. Pero hay gente que no. Uh-huh. Hay gente que ni siquiera puede salir de su ciudad, ¿no? De México. Uh-huh. Y conozco muchos en Durango, ¿no? Que a lo mejor, así, o sea, yo no me muevo de aquí, de mi ciudad, no de mi estado. Uh-huh. O sea, entonces yo creo que sí tiene que ver con un perfil, ¿no? Un perfil puede ser familiar, hasta genético, no sé, social no creo, porque al contrario, la sociedad regularmente lo que hace es, y más como mexicanos, te mantiene aquí, ¿no? Hay culturas como Estados Unidos que a cierta edad los papás ya le dicen, vas, o sea, lo mío es mío y ahora lo tuyo es tuyo y se acabó. Lo mío es de tu mamá y tuyo y ya vas para afuera. Y aquí en México le preguntas, ¿a qué edad quieres que se vaya tu hija de la casa? No, pues como a los 35, 40 estaría bien. ¿Por qué se tendría que ir? ¿A dónde va a ir? ¿No? Sí. Entonces, sí, o sea, socialmente aquí, si pudieran, nos tendrían toda la vida. Uh-huh. Entonces, yo creo que sí hay un tema de perfil, porque las tres fuera del país. Fíjate que ahorita que lo dices, o sea, sí es una pregunta que me hacen algunas amigas. ¿Qué hicieron tus papás? ¿Qué hicieron que las tres viven fuera? Y no sé, obviamente la interpretación. Yo lo conozco y yo sé que que es un amor. Súper amor mis dos papás, Sí. a mi papá y mi mamá. Entonces, que sea por una cuestión de rechazo, por ahí no va lo que decía. Desapego no tiene que ver con falta de amor, de cariño. No. Por el contrario, yo pensaría que más bien el hecho de que mis papás siempre nos soltaron de sus faldas o de su resguardo, eso nos dio la herramienta de decir, soy capaz. Sí, y además el amor no está íntimamente relacionado con el tema de la presencia. Uh-huh. O sea, porque puedes no estar presente y tener un vínculo amoroso muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Es mi caso. O sea, hoy por hoy te puedo decir que es cuando más cerca estoy de mis papás, cuando más cercano estoy, también más al pendiente estoy y les hablo, si bien, una vez por semana. Uh-huh. Y la gente me dice, ¿una vez por semana le hablas a tus papás? O sea, hay personas que le hablan 3 veces al día. Y dice, no, antes yo les hablaba una vez cada trimestre. O sea, que mi mamá me decía, pues, ¿qué te hice? Entonces, claro, pero no está condicionada a que yo tenga que estar presente para entonces demostrarte que te amo. Y hay personas que pueden estar apegadas todo el tiempo, juntas todo el tiempo, como muéganos, y familias que se ven todos los días, pero no hay de verdad a lo mejor una manifestación amorosa o no hay realmente un tema de vínculo amoroso. Uh-huh. Entonces, sí es muy importante porque es un tema que para los mexicanos, al igual que la muerte, nos mueve mucho. Sí. El poder dejar nuestra tierra atrás. Hay gente que se tiene que ir del país. Sí. ¿No? Y hay gente que decide irse del país. Y uno de los comentarios que yo creo que más recurrentes es, ¿por qué te vas? O sea, ¿a dónde vas? ¿Por qué buscas irte a otro país? ¿No extrañas México? ¿No extrañas la salsa de Chile? ¿No extrañas...? Dices, hay personas que no extrañamos, o sea, que finalmente también nos adaptamos a diferentes situaciones como parte de nuestra naturaleza, creo yo. Sí, que yo creo que no es tanto el que no extrañas, o sea, sí extrañas, pero a lo mejor habemos personas con otras herramientas que, como tú dices, pues vienen de tu historia de vida, que te permiten llegar a un punto a lo mejor de aceptación más pronto. Y mientras más pronto aceptes tu realidad, claro, con la conciencia de hacer lo que te toque hacer para cambiar esa realidad, pero aceptar lo que no se puede cambiar, ¿no? Bien, hay esta frase, no es una frase de la oración de la aceptación, de que Dios dame la capacidad de distinguir lo que puedo cambiar de lo que no, y la inteligencia, la certeza de actuar en lo que sí, ¿no? Yo digo, el extrañar, por ejemplo, desde mi historia, cuando yo extraño, me doy cuenta que el presente no me gusta. O sea, que mi realidad, mi principio de realidad, lo estoy padeciendo. Uh-huh. Y entonces
ahí me doy cuenta que lo que me molesta no es que yo quisiera estar en otro lado, estar con otra persona, sino que no me está gustando lo que está pasando en mi presente. Entonces lo padezco. Cuando entre menos acepto mi principio de realidad, más extraño el pasado o el futuro. Claro. Porque puedes extrañar el futuro. O sea, decir, quisiera estar, ¿no? No se puede. Probablemente está mal aplicada la palabra extrañar el futuro. Pero bueno, estás deseando estar en otro lado. Sea el pasado o el futuro, ¿okay? O en otro espacio. Y entonces eso hace a una referencia, desde mi punto de vista, a la subordinación. Ahí es donde yo reconozco el apego, y de eso tenía que ver esa plática. De la subordinación, la diferencia entre que hay niveles de apegos, ¿no? Que el apego se genera como una respuesta condicionada a la ruptura, a la separación. Y como nadie nos enseñó a separarnos de las cosas, ¿ok? Entonces, de manera automática y condicionada, lo que quiere es que regrese a mí, tenerlo cerca de mí. Y si no está, lo extraño. Y entonces nos subordinamos a la realidad, nos subordinamos al dolor, nos subordinamos a la ausencia, nos subordinamos al pensamiento o a lo que sea, o nos subordinamos al coche que me robaron. Y entonces me duele hasta el fondo no tener mi coche, ¿okay? Y desde ahí yo creo que hay personas, como bien lo estábamos platicando, que pues, lo adolecen más que otras, pero no significa que esté condicionado al tema del amor. Ahora, te trajiste tus libros, me gusta mucho, fui a la presentación de tu libro, muy bonito la verdad, además te desenvuelves bastante bien. Ay, gracias. Y vi a la gente, y hay varias, desde ahí, yo porque llegué tarde, discúlpeme, llegué tarde, pero tenía varias preguntas que hacerte. Es el momento. Antes de, platícame. Hay 3 libros, sí, 3 libros. Te voy a extrañar, libro para trabajar el duelo por la pérdida de una mascota. Sí. Primera pregunta, va a ir por ahí, qué interesante, porque cómo han cambiado las cosas. Sí. ¿No? Adiós abuelo, libro con actividad para trabajar el duelo por la muerte de un abuelo. Y el tercero... esta es como la primera versión de esta. Es la primera versión. Y esta es la versión para la abuela. Ok. Esta es la segunda versión, ¿está bien? Esta es la primerita. La primerita empieza así, en blanco y negro, por así decirlo, y luego ya saco entonces a color. Todo es como un caminito de que se va mejorando. Okay. Incluso, por ejemplo, si te fijas aquí puse la pérdida de una mascota. Y luego yo entendí que hay que hablar con las palabras que son, que es la muerte de un abuelo, de una abuela, ¿no? Si tú hicieras una tercera edición, por ejemplo, yo ya voy a poner, te voy a extrañar, es un libro para trabajar el duelo por la muerte de una mascota. Yo ya cambiaría la palabra la pérdida, sí. ¿Sí tiene que ver el cambio de palabra para ti bueno, o para el que lo está viviendo? Teóricamente, que la teoría, como decías, nos sirve para orientarnos y entender qué es lo que nos está pasando. Teóricamente, o sea, el que tú cambies a la palabra correcta es hacer conciencia de que eso sucedió, no es disfrazarlo, no es... Porque usamos la palabra se fue, ya no está con nosotros. Para no decir una palabra que para muchas personas, yo decía, es incómodo, ¿no? Decir, murió. Entonces, desde tu punto de vista, fíjate, ya estamos abordando un chorro de cosas. Sí. Desde el me robaron un coche, desde el no veo a mis padres estando en la misma ciudad, extraño o no extraño, desde el me cambio de país empezar algo nuevo, a Alemania, y dejo todo atrás hasta que realmente haya un tema de muerte, ¿no? Sí. Que ya no tiene solución. Hay personas que creen que una separación, una relación o cambiarte de un país es muy similar a la muerte. Bueno, lo que sí es similar es que se vive un proceso de duelo. O sea, hay muchas situaciones por las que se viven duelos, pero que no se reconocen, porque no se conoce o porque la gente no acepta que se vive un proceso de duelo. Por ejemplo, una migración, que era como mi situación, es un duelo. Hay duelos por las pérdidas o las muertes en la gestación de un bebé, o sea, o cuando se está esperando, o durante, o a los días de nacido. Ocurre, y muchas veces no se habla, por ejemplo, de esos duelos, ¿no? ¿Cuántas mujeres se embarazan
y pasan 3 meses para decirlo porque puede suceder, hay un alto riesgo en los 3 meses de una muerte. Y entonces nunca nadie alrededor se enteró que estuvo embarazada y vive esa pérdida, ese duelo, pues sola la mujer, ¿no? Y no se le nombra como tal que finalmente murió un hijo de esa mujer y de ese hombre también, ¿no? Que lo engendró. ¿Sí me voy a entender? O sea, es un tema bien grande esto de los duelos. Duelo, por ejemplo, por cuando no se puede lograr concebir, en este caso, por ejemplo, ser mamá es una... Tienen que vivir un duelo. Es un duelo. ¿No te vas a poder embarazar? Sí, y bueno, por ejemplo, otros duelos son cuando sucede la muerte por un suicidio. En estos duelos también son temas que todavía cuesta mucho trabajo hablar y reconocer como que se vive, o cuando muere, por ejemplo, un amante. O sea, cuando alguien que perdió, que no puede, es un duelo que no se reconoce. La pérdida de un trabajo es un duelo también. La pérdida de capacidades físicas. Una capacidad física también lleva un duelo. Sí, incluso, por ejemplo, hace poco leía un autor que me encantó que decía, incluso cada segundo de tu vida estás perdiendo algo que no es tiempo de tu vida. Exacto, es que a eso iba a ir, por ejemplo, decir, perdí un cliente, ¿no? Perdí un proyecto, perdí un dinero. Hay duelo, o sea, de diferente dimensión, con diferentes características. Por ejemplo, los cumpleaños, para muchas personas es un proceso de duelo. Porque perdiste ya la juventud. Sí, por ejemplo. Sí, es súper interesante. La verdad es que yo entro como, por así decirlo, por chiripa al tema, pero va a ser un tema que me hubiera gustado descubrirlo antes o profundizar antes, pero bueno, es el momento en esta ocasión, y es cuando empiezan entonces estos libros. Y precisamente el primer libro que surge en mi caso fue el que trata el duelo por la muerte de una mascota, que yo sí le aposté sabiendo que es un duelo que no es reconocido por muchísimas personas. O sea, todavía es de que no te lo reconocen o te juzgan como exagerado, como que no es posible, como muchas cosas, ¿no? Y entonces fue el primer libro para trabajar el duelo con el que yo empiezo a abordar pero ¿cuál es la razón de que digas? Bueno, ahí sí yo hablaría de mi infancia. Fíjate que en mi casa sí fuimos, dentro de todo, además de amorosos, bien animaleros. Eso yo proviene de... Mi mamá siempre dice que ella era mujer de rancho, pero mi papá es el que es súper de animalito en la casa. Entonces, yo desde que soy niña he crecido con animalitos en la casa. La verdad que antes, sin el conocimiento de saber cómo tratarlos más adecuadamente, ¿no? Y entonces a mí me marca una mascota que yo tuve, un perrito, mi Cachito, y que ya creo que fue en el momento en el que ya hago más conciencia del buen trato hacia un ser que es un animalito. Y entonces él empieza a cambiar como que toda mi perspectiva de cómo tratar realmente bien a una mascota, a un animalito. Y entonces este libro surge cerca de cuando se muere una mascota que yo dejé aquí en casa de mis padres con esto de la mudanza. O sea, se me junta como dos... ¿Fue Cachito que se quedó? No, Cachito ya había muerto, pero Cachito fue como esta mascota que yo dije, uy, es que me encantaría encontrar la forma de reparar lo que no le ofrecí en su momento a este perrito, ¿no? Pero como siempre hemos tenido animalitos, los siguientes animalitos, bueno, ya han venido a ser los reyes de la casa, a reparar como lo que le faltó que yo le hubiera entregado a este perrito, a mi Cachito. Tan así que mi actual perrita va y viene conmigo a Alemania y es ¿Lo llevas en jaula o va en una maletita? Cumple con los criterios que le permiten ir en cabina conmigo. Ok. Y entonces va en su maletita. Pero bueno, a lo que voy es que entonces empieza todo junto cuando sucede esta muerte de mi mascotita y yo empiezo a trabajar este libro. También surge porque yo empiezo a desarrollar unos cursos en línea, y uno de estos cursos en línea son para ofrecer, yo como ya no puedo dar otra de mis pérdidas, terapia físicamente, porque estoy en Kazajistán, entonces mi forma de decir, bueno, ¿cómo puedo yo sentir que sigue lo que yo haría en mi trabajo con los niños, que a mí me encanta? Pues yo le voy a enseñar a otras personas cómo yo estaría haciéndolo físicamente, ¿sí?
Entonces, empiezo a desarrollar estos cursos en línea. Por ahí, otra de las actividades que tengo es una plataforma, Aula 20, que incluso creo que alguna vez ya te mencioné que si te interesaba participar, pero bueno, es otro tema que hablaremos fuera. Y empiezo a desarrollar un curso de cómo abordar el duelo en los niños principalmente, porque mi trabajo hasta ahorita ha sido de psicoterapia con los niños. Y me doy cuenta que falta mucho información hay, pero falta su difusión y falta cómo arrancar, cómo estar ahí con el niño y trabajar ese tema. Entonces empiezo a desarrollar yo estos materiales también en físico y bueno, me empiezo a dar cuenta pues lo necesario y lo importante que sí es ofrecer un material para acompañar, como yo mencionaba en esta presentación de los libros, porque a veces el adulto más cercano no está disponible. Lo que entendí en esta presentación es que es un libro en el cual el niño, a partir de cierta edad, que tenga cierta capacidad consciente para hacerlo, se puede apoyar solo o sola la niña con este libro y puede hacer sus ejercicios independientemente de si está acompañado o no por un adulto. Exactamente, lo ideal siempre... Un libro de trabajo. Es un libro, exacto. Es que muchas personas siempre me preguntan, ¿no? ¿Te llevas tus cuentos? Es que no es un cuento, es un libro de trabajo. A lo mejor a mí me ha hecho falta recalcar que, aunque aquí lo dice, libro para trabajar, pero... Bueno, una de nuestras debilidades como mexicanos es la lectura y la de comprensión. Entonces, es aclarar, es un libro de trabajo que permite a un niño o a un adulto incluso, en base a unos ejercicios que, como es un diálogo conmigo, a mí me encantaría que, bueno, es otra forma en la que dije, ¿y de qué otra forma sigo haciendo lo que me gusta? Pues con un libro, ahí estoy yo, no estoy físicamente, pero a lo mejor esto yo estaría haciendo en la terapia con el niño, ¿no? Haciéndole estas preguntas, acompañándolo a que compartiéramos sobre lo que viene dentro de los libros para, hasta ahorita, la muerte de mascota y de los abuelos. Pero bueno, ya tengo, como mencionaba, también una lista de propuestas y de peticiones que me han hecho. ¿Cómo que? Por ejemplo, me han escrito para preguntarme si tengo materiales para trabajar. Bueno, evidentemente la muerte de mamá, la muerte de papá. Alguien me preguntó si tenía un libro para acompañar a alguien que estuviera enterándose de su proceso de adopción. Por ejemplo, en esta presentación de los libros alguien me dijo, oye, ¿no tienes para el duelo por mudanza? Sí, lo escuché. Dije, claro, o sea... Cambio de ciudad. Claro, de ciudad. Uno que ya tengo empezado, pero ahorita como estoy en modo vacación no he continuado, es el divorcio de los papás. Claro. También es una situación de duelo. Entonces, bueno, como esos hay ahí una lista que ya tengo para trabajar. Por ejemplo, también cuando tienes una persona en casa con una discapacidad, es otro de mis libros ahí pendientes. Y bueno, un chorro, ya no faltan. Ya te vi. No, y está súper padre, fíjate. A mí lo que me llamó la atención, y ahí no pregunté ese día, es el tema de dos aspectos. Nosotros mismos como mexicanos nos autonombramos como muy como que muy acostumbrados a convivir con la muerte. Uh-huh. ¿No? Culturalmente, no sé cuál es la palabra adecuada, pero no se nos hace nada ajena a la muerte, hasta nos divierte, le festejamos ¿no? Y tenemos festividades alrededor de la muerte y los extranjeros nos quedan de wow, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero fíjate que paradójicamente creo que somos los que menos sabemos lidiar con la muerte. Uh-huh. Desde manera práctica, de hecho no nos administramos, no nos preparamos, dejamos un desmadre, o sea, no sabemos realmente de ciertas formas lidiar con la muerte. Dos, emocionalmente somos muy apegados, o sea, nosotros como cultura, como familia, somos apegadísimos a la familia, a las cosas, ¿no? Uh-huh. No somos desprendidos, la verdad, me cuesta trabajo creer que lo somos, y lo ves, ¿no? Lo ves en lo que hacemos. Es que yo me he dado cuenta, combinándolo con la experiencia de mi familia multicultural, que tiene que ver con el diálogo que desde niños escuchamos. Uh-huh. Por ejemplo, coincidentemente, los latinos de estas parejas tienen dificultades precisamente para el desapego, pero no tanto porque ellos lo sientan, porque evidentemente pues ya están en otro país y ellos reconocen que tienen otras herramientas que, a diferencia de alguien que no ha sido del país, tuvo la decisión de emigrar. No sé si me van a entender, espero que sí. Uh-huh. Y entonces, dentro de lo que ellos platican o compartíamos de por qué nos cuesta trabajo, es por estos diálogos y por ahí en mis publicaciones
luego reflexioné y dije, claro, es que desde niños nos meten, por ejemplo, el de que yo no sé qué voy a hacer sin ti. Exacto. Es que tú eres tan bueno, sin ti me muero. Pero estas cosas vienen muchas veces algo, desde niños. Desde niños, ¿sí? ¿no? A veces le responsabilizamos a un niño de la familia que, pero tú no vayas a ser como tus hermanos, pero tú sí eres bueno, pero tú sí me quieres, pero tú eres tan lindo, tú no me vayas a fallar. Y exactamente. Entonces, cuando cambiamos otra vez a ver, esto no me toca, esto no me corresponde, esto no me correspondía. O sea, definitivamente es un trabajo personal muy fuerte, muy intenso y nada fácil. O sea, escribirlo y decirlo, bueno, todo viene a partir de aprender a entender de dónde viene esta falta de capacidad de los límites, que no quieren decir que no quieras a la persona, pero que puedes poner una barrera. Es muy fácil decirlo, pero la realidad es que es un trabajo personal muy fuerte. Pero, bueno, yo creo que de eso viene, de lo que culturalmente venimos escuchando o familiarmente. Y ahí vendría, regresar entonces un poco a mi infancia. Mis padres, o sea, nunca me mencionaron, ni a mí ni a mis hermanas, es que ustedes están aquí para que cuando nosotros estemos viejitos nos cuiden. Nunca. Exacto. No, o sea, por el contrario, nuestra casa es abierto, que no son nuestra responsabilidad, que si uno decide y quiere hacerlo, lo va a hacer con todo el gusto, ¿sabes? Pero no es algo que nos estuvieron diciendo nunca. Porque me voy a ver muy pragmático, pero cuando uno de los comentarios que escuché de la gente que fue a tu presentación del libro es, a ver, pero ¿por qué me tienes que ayudar a lidiar con la muerte del abuelo si los viejos se mueren? Punto. Y eso viene pasando desde toda la historia de la humanidad. Y entonces, como decir, ¿por qué tendría que malo cuando se muere tu hijo? Que es naturalmente como que no es lo esperado, ¿no? Lo que uno pensaría. Viéndome pragmático, decir, pues sí, la gente se muere, la gente se va y punto, lo que sí. Sí. Eso es uno, hablando de los abuelos. Y dos, el tema de las mascotas. Que muchos me crucificarían y yo soy amante de mi perro, de Lisa, tú sabes, y todo, y yo voy a ser el que más voy a chillar, ¿no? Pero el tema es, hoy, como todo, muchas cosas están cambiando, la forma de ver las cosas. Sí. Y aquí te voy a interrumpir porque dijiste, voy a ser el que más voy a chillar. Pero eso es un mito, Chino. O sea, el chillarle a alguien mucho o no chillarle no quiere decir que no lo quisimos o no lo queremos, ¿sale? Yo sé que fue una expresión a lo mejor para decir, lo voy a hacer, pues, sentir mucho, me va a doler mucho. Pero eso se confunde, por ejemplo, cuántas veces... y bueno, por ejemplo, ahí yo ya voy a recordar otro momento en mi vida. Yo trabajaba acompañando a un niño que tenía una discapacidad, no sé si recuerdas, y murió. Sí. Y entonces ese fue otro evento que si yo de repente colecto lo que ha hecho que lleguen a estos libros, fueron parte de todas estas vivencias, las mudanzas, las muertes, los acompañamientos, mi familia. Pero bueno, entonces me decías que tú eres el que más le vas a llorar a Lisa, pero... ¿a dónde íbamos con la primera es una pregunta muy estúpida probablemente, pero sí desde lo pragmático dices, a ver, ¿por qué habría que explicarle a un niño algo que sucede naturalmente? Y te voy a decir ahí, la buena noticia es que el 90%, 80% de la gente que tiene una muerte o una pérdida lo puede superar, digamos esta palabra. Okay. De manera natural, o sea, el señor ya está viejito, la señora está viejita, se murió. Por ejemplo, o la situación que se pero hay muchos que no. Pero existe un 10-20% de la población mundial que no, o sea, sí existe que no, pero no necesariamente es como, este libro es para el que no, todos necesitamos un acompañamiento, ¿sí? Todos. Entiendo que es un proceso que te va a ayudar para muchas cosas. Por ejemplo, sí, también, pero, por ejemplo, hablando entonces de que quienes... no, o qué sucede con esta población que no es que solamente este libro es para estos que no, ¿sí? O que un acompañamiento lo necesita, quien no lo puede superar, no necesariamente un acompañamiento o una superación, voy a decir esta palabra que no es la más correcta, lo hacemos todos, pero hay quienes tenemos la herramienta de hablarlo, hay quienes nuestra familia nos lo permite hablarlo, hay quienes encontramos otras formas. Hasta yo me lo permito. Yo reconozco que estoy triste, o sea, yo ya lo sé que estoy viviendo esta emoción y entonces no es
necesariamente para estos casos extremos, simplemente que un acompañamiento, todos lo necesitamos. Lo ideal sería que el acompañamiento incluso sea por tus seres queridos, pero a veces los seres queridos no están disponibles o les cuesta también hablar en ese momento. Lo ideal sería que, si no lo hubiera hecho antes, que todos nos reunamos y platiquemos de lo que estamos sufriendo, sintiendo y... Exacto. Por eso creo que somos medio hipócritas con el tema de la muerte nosotros como mexicanos, porque sí vemos que nos ponemos unas borracheras cuando la gente se muere y le dedicamos canciones y hacemos fiesta en la muerte, sí, pero no acostumbramos a platicarlo, a abrirnos, a convivirlo, a ser parte del día a día, este tipo de temas, ¿no? Porque también venimos de una cultura muy rígida a veces. Y el tema de las mascotas, por ejemplo, bueno, una de las cosas que platicábamos después de la presentación del libro es que también ahora han cambiado las cosas. Ahora hay muchos niños que están siendo criados por sus abuelos, por la ausencia de los padres. Sí. Entonces ahí sí es el reemplazo de la figura, la sustitución de la figura paterna o materna, que la lleva el abuelo. Entonces a quien estás perdiendo básicamente es al papá. Sí, o este vínculo del que hablamos se forma muy fuerte. Más fuerte, sí. Porque no es lo mismo perder al abuelo que al papá. Y por ahí va lo mismo con la mascota. O sea, no porque sustituya a nadie una mascota, sino porque se forma un vínculo muy fuerte incluso con un ser que no te puede hablar, de todas formas. O sea, se forma un vínculo muy fuerte. Porque lo demuestra lo que piensa, lo que siente de otras formas. Entonces, son un vínculo, son una figura de apego, nuestras mascotas también, que nos ofrecen desde compañía, desde tranquilidad. Se llevan nuestras enfermedades. Se llevan enfermedades, te obligan a salir, a tomar el sol, a llenarte de vitamina D. Sí, a caminar en lugar de irte en el coche. A distraerte, etc. Además, también hemos cambiado mucho nuestra forma de concebir la mascota hoy. Ya hoy dejas una mascota en la azotea y te mandará la policía y se te va o lo que sea. Y antes, es un pinche animal, no pasa nada. Entonces también creo que me movió mucho ir a tu presentación del libro, porque es un tema que me mueve mucho, el tema del apego y el ego, que de hecho tienen que ver ambos conceptos, ¿no? Entonces, y también una de las cosas por las que me muevo y con las que voy a ir terminando, y por eso me atrae, vamos a hablar con una tanatóloga próximamente. Bueno, ya estuvo con nosotros, Frida, que vimos también, es escritora, tiene una editorial de libros, para que veas el episodio, pero es tanatóloga, y le dije, ese día no hablamos de la muerte. Dije, vamos a hablar específicamente de la muerte, del apego y del ego. Pero una de las cosas por las que más me mueve es que yo he tenido muy pocas pérdidas. Pues sí. Porque o me han afectado muy poco y yo me siento privilegiado, porque hay gente, entonces escuché, y ya para terminar, escuché una plática de TED de una persona que decía, un especialista que decía, a ver, ¿por qué queremos romantizar, ¿sí está bien dicho? Sí, el tema del sufrimiento y el dolor, ¿no? Y enfréntalo con alegría. No, hay cosas que se sufren ni modo y nos va a tocar. Y entonces estadísticamente dice que 2 de cada 3 personas a nivel mundial vamos a sufrir cosas indeseables, cosas que dices, nos van a partir en pedazos. 2 de cada 3 personas a nivel mundial vamos a vivir cosas que no se las deseas a nadie. ¿Okay? Pero hay personas que no les tocan ni una en toda su vida. Pero hay personas que les tocan más, 6, 7, y dices, no manches. Ya. O sea, sí, güey, le tocaron los de los vecinos. Sí, así es. Entonces, pero no nos vamos a salvar. Entonces yo, lo que me mueve mucho es decir, no sé si agradecer o decir, Diosito, no sé a quién le tenga que decir, no estoy listo, no me he preparado, porque te acostumbras, esa es la pregunta, al final con la que quiero terminar. ¿Te acostumbras a la pérdida? ¿Te adecuas? Ok, cuando ya sucede una muerte, ¿qué sucede? A mí hay gente que dice, se me murió 2 hermanos, hay personas que dicen, se me han muerto 2 hijos, cabrón, o sea, que se le ha ido mucha gente. Aprendes a vivir. Sí, aprendes a vivir, sí. Pero, y aceptarlo con mayor regularidad o nunca. No, bueno,
la garantía es lo que te decía, hay personas que van a tener dificultad, probablemente para siempre, pero lo natural sería de un duelo. Naturalmente que llega un momento en el que se acepta y se vive con eso. O sea, no significa que se olvida, no significa que ya no duele, no significa que ya no te importa. Sí te importa, sí te duele, sí lo recuerdas, pero aprendes a colocar ese dolor en algo que te motiva a seguir, en algo que sabes que te acompaña. O sea, te acompaña eso. Te acompaña. No te quita tu felicidad, perdón, tampoco es. Sí, sabes acomodarlo, sabes decir, aquí está, lo aquí integras, lo integras, podría ser. como parte de. Sí. Yo les doy muchas vueltas. ¿Cuándo te regresas a Alemania? En 3 semanas. ¡Ay, qué rico! ¿Dónde puede la gente encontrar tus libros? Mira, los libros ahorita yo solamente los vendo a través de Amazon. Okay. Entonces, con el puro nombre de cada libro te voy a extrañar, Adiós Abuelo y Adiós Abuela. Si los ponen en el buscador de Amazon, les va a arrojar la posibilidad de cómo adquirirlos. Y bueno, la ventaja de ese medio es que puede ser, a mí me han comprado ya libros en Alemania, en España, aquí en México y en Estados Unidos. ¿Solo está en español? Solo está en español de momento. Te digo que ideas no para va a haber luego noticias. Y dejaré algunos en físico aquí en Guadalajara y que me los pueden solicitar a través de mis redes, que es mi Instagram, es maestra.sandralopez, el maestra abreviado, mtra.sandralopez, y en el Facebook como Había una vez Psicología y Educación. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Sandy. Ya ves, me estaba diciendo, ¿qué vamos a hablar? Nos vemos. Me dio muchísimo gusto tenerte aquí. Nos vemos en otro episodio. Yo soy _el chino Arreola_ en Instagram y miidea.podcast. Lo dije bien. Gracias. Nos vemos. Gracias a ti, Chino. Bye. Gracias por escuchar el episodio y ser parte de este punto de vista. Si te gustó, compártelo con aquellas personas que de manera despierta están en búsquedas de nuevas y creativas formas de ser. Nos puedes encontrar en Instagram como niidea.podcast o en YouTube No Tenemos Ni Idea Podcast.